Muy buenas tardes. Vamos a continuar con el estudio de la derivada. En la clase anterior habíamos quedado enunciando el concepto de derivada de orden superior. Este concepto es bastante directo en cuanto a la idea. Eh, Parte de un hecho bastante simple que es decir, bueno, si tú tienes una función arbitraria y calculas la derivada es una función arbitraria y la puedes volver a derivar. Entonces obtienes la derivada de la derivada. Entonces lo que uno hace es establecer una notación que indique ese hecho. Y aparecen entonces de ahí las derivadas de orden superior. Entonces la derivada segunda es derivación sucesiva. Derivas una vez la derivada y obtienes lo que se llama la segunda derivada. De esa manera uno genera la derivada de cualquier orden. Uno emplea una notación para indicar ese hecho. Aquí, como explicamos en la clase pasada, la notación es dada por usando números romanos o primas y usando los otros números, que es la que conviene cuando el exponente es mayor. En el caso 0, la derivada 0 sería la función. Aquí lo que estamos diciendo es esencialmente esto. ¿Cómo debe entenderse la derivada enésima? Es derivar la anterior. Así que para conocer una derivada tienen que conocer todas las anteriores, ¿ok? Por derivación sucesiva. Entonces lo único que tienen que tener presente es que lo que significa la notación. Planteamos algunos ejemplos acá de, de derivadas de orden superior. Vamos a volver a hacer algún par de problemas con eso. Usando inducción se puede probar una cierta igualdad que está ahí. Bueno, y teníamos un problema. Ok. Vamos a comenzar a tratar ahora un tema muy interesante que se llama derivada de la función implícita. A ver, la situación general es la siguiente. Uno suponga que tiene una relación en el plano que involucra dos variables x e y, ¿ok? Y esencialmente esta relación está dada por una ecuación en las variables x e y aquí el tratamiento directo es decir, bueno, o puede despejar y en términos de x o no lo puede despejar. Si puede despejar y en términos de x, hagamos ejemplos bastante elementales, si puede despejar y en términos de x, entonces y se expresa de manera explícita. En este caso sería un tercio menos x tercio. ¿Sí? Está en forma explícita. Explícita. Eso es lo que tenemos aquí. Tenemos la representación explícita. Explícito. Explícito o visible. Estamos mirando cuál es la dependencia. Decimos que y es una fórmula explícita o conocida de x, porque pudimos despejar y. Por supuesto, vamos a plantear el siguiente ejemplo. Podemos tener una relación en el plano, en la cual, hagamos el ejemplo clásico, podemos despejar de más de una manera y. Y es igual a más menos la raíz de 1 menos x cuadrado. También hay una representación explícita, y es una fórmula de x. En realidad hay más de una fórmula, pero de todas maneras se puede expresar. Bueno, estos son casos extremadamente particulares. Generalmente uno no puede despejar y en función de x, ni tampoco al revés. ¿Ya? Entonces hay cierta teoría que nos permite, de todas maneras, independiente que se pueda despejar o no, geométricamente esta relación en el plano representa una curva. Una o varias curvas. Pensemos en una curva. ¿Ya? Y bajo ciertas condiciones es una curva bastante buena.
Entonces uno puede tratar de buscar para esa curva las rectas tangentes, o las rectas normales de esa curva. ¿Ok? Entonces ahí se produce un problema que vamos a comentar a continuación. Entonces, en general, bajo ciertas condiciones, una relación en el plano, dado una relación en el plano, esa relación define a la variable y. Como una función de la variable x, para x en algún intervalo. Esto hay que precisarlo. Esta es algo que vamos a aceptar, que se va a justificar en su curso de cálculo superior. Dice que bajo ciertas condiciones sobre la fórmula, o sobre la ecuación, es posible, existe la dependencia de y en función de x. Es decir, existe la dependencia funcional. Lo que no es posible asegurar es cuál es explícitamente visible. ¿Ok? Entonces, en el caso que no es posible despejar y, en términos de x, entonces la ecuación define implícitamente ahí. Eso va a ocurrir para x variando en un intervalo, en algún intervalo abierto, va a ocurrir. Lo que está diciendo en la práctica, que si nosotros pensamos geométricamente esta relación, f de x sí es 0, dijimos que esto representa una curva en el plano. Pensemos, por ejemplo, en esta curva. Ahí, en esa curva. Si nosotros miramos la curva en su totalidad, esa curva no representa, supongamos que aquí dibujamos el eje X e Y, aquí está X, y ahí está Y. Esta curva en general no representa, no es la gráfica de una función, X e Y. La gráfica no es la gráfica de una función, globalmente, o sea, en su totalidad. Pero lo que ocurre, y lo que va a ocurrir, y eso es lo que garantiza el teorema, es que parte de la curva sí es gráfica. Por ejemplo, ahí, esta porción, sí es gráfica de una función. Aquí, y es la gráfica de una función, digámoslo h de x. Aquí también va a ocurrir lo mismo. Estamos con negro, por ejemplo. Ahí. Por ejemplo, ahí. O sea, localmente, y es una fórmula de x. A eso se refiere que bajo ciertas condiciones es posible despejar y. O sea, fíjate que localmente es la gráfica, es decir, lo que va a ocurrir entonces es que va a existir algún intervalo en x, ¿cierto? Algún intervalo en x, de tal manera que x, y cumple estrella, solamente cuando y es una fórmula de x, con x en y. Lo que va a indicar es que esa porción de curva es gráfica. Bajo ciertas condiciones que no vamos a comentar acá, eso vamos a aceptar que eso ocurre. Entonces, existe una función, o puede despejarse ahí en términos de x. Ahora, esa función que existe, si puede despejar en las funciones concretas, puede ser bastante buena, puede ser derivable. H puede ser derivable. Entonces lo que ocurre es que podemos calcular la derivada de h. Se da el fenómeno que es posible calcular la derivada de esta función aún sin saber cómo es. Bueno, ese fenómeno o ese procedimiento se llama derivación implícita. Entonces es posible, asumiendo que existe esta función, calcular su derivada. ¿Y de qué manera uno va a proceder acá? Bueno, uno dice, ¿cómo encuentra la derivada implícita?
que es la derivada que se ve implícita. Entonces, en la ecuación dada, uno deriva respecto a x. Calcula la derivada respecto a x usando todas las reglas, y cuando se encuentre con la variable y, tiene que asumir que y es una fórmula de x no conocida, y operar en consecuencia a eso. Lo que va a ocurrir al hacer el cálculo es que vamos a encontrar una expresión, se va a encontrar una expresión, lo voy a anotar aquí, que puede resultar sobrecargado, una expresión que en general depende de las variables x e y también aparece y', en general, ahí, x, y e y'. Entonces, esto va a ocurrir en general. Entonces, lo que dice Dossi es que tú en esta ecuación, en esta ecuación, digámoslo, en esta relación, es una relación en esta incógnita, una ecuación en esa incógnita. Nosotros despejamos esta incógnita. De aquí, la teoría va a garantizar que puedes despejar y'. Y' entonces va a ser una fórmula, y debe entenderse en este sentido, que depende de las variables x e y. ¿Ok? Depende de las variables x e y y'. Tiene que aparecer la variable y, necesariamente, en esta fórmula. Si no aparece la variable y, es porque originalmente podía despejar y, porque aquí te dice que y' es una fórmula que solo depende de x. La y originalmente dependía de x. ¿Okay? Entonces, este es el procedimiento que se llama derivación implícita. Bueno, ¿y para qué no? Este procedimiento es muy útil, muy importante. Nos permite calcular, por ejemplo, para una curva, hallar la recta tangente normal, algo que vamos a hacer. Ahí. La recta tangente en un punto de esta. Si está dada de esa forma. Interesante, ¿ok? Bueno, eso es lo que vamos a considerar acá. Bueno, entonces, ejemplo, vamos a poner en práctica el cálculo. Veamos acá, dice, la ecuación x cubo más y cubo más 3x igual 0, define y como una fórmula de x. Y es una fórmula de x. Entonces calculemos y', calculemos la derivada. Ahora, en este caso es posible despejar y. Y es una fórmula de x. ¿Cuál es la fórmula? Fíjate que la variable y es un polinomio cúbico y habría que despejar. Estamos calculando las raíces de ese polinomio cúbico. Eso es algo que se puede hacer, pero es bastante rebuscado. ¿Okay? Entonces, hay una fórmula explícita en este caso. Existe una fórmula, pero no la conocemos, o es difícil conocerla. Y a pesar de eso podemos calcular la derivada. Y entonces sigamos el procedimiento que se está indicando ahí. Dice, se deriva a ambos lados de la igualdad, teniendo presente, lo volvemos a recalcar aquí, que y es una fórmula de x. Entonces lo que hacemos es derivar, aplicando todas las reglas de derivada. Entonces al derivar nos queda así. Derivamos, la derivada del lado derecho es 0, ¿bien? Entonces deriva ese sumando, este sumando y este sumando. El primero nos aporta 3x cuadrado, y respecto del segundo, bueno, aquí hacemos el comentario necesario en esta parte. Y cubo, es importante acostumbrarse, es como si escribiéramos esto. La idea es que no nos confundamos aquí. Cubo. O alguna otra letra que quieras colocar. Y tienes que calcular la derivada de esta expresión. Bueno, lo que ocurre acá es que hay una composición. Está la composición de la función desconocida con la función x cubo. Entonces la regla de la cadena aplica. Dice que tienes que derivar x cubo, 3x cuadrado, pero en vez de colocar x pones
la fórmula, ¿no la conoces? Ahí. Por la derivada de la función y. Si no conoces y, tampoco conoces la fórmula, dejas expresado. Entonces lo que aparece, como se indicó, aparece y prima. Ahí está. Entonces después uno se acostumbra y ya omite el X, pero toma en cuenta el sentido de la variable. Muy bien, entonces, ¿cómo queda la derivada del tercer sumando? Bueno, aquí tiene un producto. Es una constante que multiplica ese producto, así que la derivada de la función es la derivada de es 3 por la derivada de xy. Hay que derivar un producto entonces. Lo que uno deriva es un producto. Bueno, eh, x y una función desconocida ahí. Entonces vamos calculando la derivada. La derivada de x es 1 por y más x por la derivada de y, que la deja expresada. Entonces aquí, parémonos en esta parte, miremos esta expresión. Miremos esta expresión. Esta es una igualdad. Aquí tengo una ecuación. Aquí, ¿qué variables aparecen? X, Y, E y prima. O sea, es una relación de este tipo. Ahora, a diferencia de la fórmula de la ecuación original, aquí uno va a poder despejar y prima. ¿Mm? Y de hecho siempre va a poder despejar y prima. Nos queda una ecuación en la variable y prima. Marquemos la variable. Esta es la variable. Así que hay que despejar la variable. Todo lo que resta a continuación es despejar. Digamos ahí. Ahí está y prima. Y prima ese, es ese, ese es el resultado. Y es una fórmula de x6. Veamos un segundo ejemplo. Calcular y prima en esta relación. X cuadrado más seno de y igual menos 2y igual 0. Uno deriva a ambos lados, dice, calculamos toma de a de x y nos queda al derivar 2x más la derivada del seno de y es coseno de y por y prima menos 2y prima, despejamos y prima. Listo. Bueno, antes de ver el tercer ejemplo, mira, a ver, note lo siguiente, note. Para que se vea que es lo mismo. Supóngase que tenemos la siguiente relación. A ver, x cuadrado más menos 12 elevado a y igual a 1. Bueno, esa relación es equivalente con esta, ¿no? X cuadrado. Bueno, así como está, suponte que queremos calcular la derivada. Derivemos ahí. Calculemos y prima. Supóngase que calculamos y prima. De a de x. Y es una fórmula de x. De hecho, esta fórmula es conocida, pero supongamos que no la podemos encontrar o no queremos calcular. No queremos despejar. Aquí se puede despejar y vamos a hacer el despeje. Entonces, si calculamos acá, nos quedaría 2x menos. Estamos derivando implícitamente. Elevado a y por y prima. Igual a 0. Y de acá despejamos y prima. Esto entonces, y prima es igual a x sobre e elevado a y. ¿Correcto? Eso vale la y prima. Y prima es una fórmula de x6. Ahora, note. Esta, esta relación es equivalente a... ¿cuánto nos queda? Nos queda e elevado a y es igual a ¿cuánto? Es 1/2 más x cuadrado medio, ¿no? Ahí.
un medio más x cuadrado medio, y de acá podemos despejar y decir que y es igual a el logaritmo de 1 más x cuadrado medios. Ahí tenemos y. Bueno, ese sí. Ok. Muy bien. Tenemos el valor de y. Y entonces, fíjate que y se puede escribir también así. Logaritmo de 1 más x cuadrado más logaritmo, menos logaritmo de 2. Perdón. Menos logaritmo de 2. ¿Correcto? Entonces quedaría que cuadrado más un medio. Entonces ahora uno dice, ¿de dónde? Y prima es 1 sobre 1 más x cuadrado por 2x. O sea, y prima es x sobre 1 más x cuadrado. 2x. Resulta que estos dos resultados son iguales, ¿no? Fíjate que aquí y prima está dado por esta expresión, y estas dos expresiones son iguales. Y eso es verdad, son iguales, porque, note, porque e elevado a i es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Es 1 más x cuadrado medios, y este es el término que uno reemplaza acá, ¿no? Este término, el que reemplaza ahí. ¿Ok? O sea, en el caso que es posible despejar, en el caso que se puede despejar, la derivada es la misma expresión. O sea, tiene que generaliza entonces a un caso en el cual no se puede despejar. Bueno, entonces la derivada se calcula de esa manera. Llegamos entonces. Veamos una aplicación. Perdón. Veamos una aplicación. Aplicación. Veamos. Dice, hallar la recta tangente a la curva en un punto. La curva está dada por esta expresión. Desconozco cómo es la curva, pero puede que a lo mejor sea una cosa así. ¿Ok? A lo mejor la curva es algo así. Y acá está el punto de coordenadas P. El punto de coordenadas menos 2, 0. Entonces la pregunta es bastante directa. Hallar la recta tangente a la curva en el punto. Esta es la recta tangente. ¿Cómo podemos hallar la recta tangente? Bueno, se necesita tener la pendiente. La pendiente en este caso es la derivada. Vamos a calcular la derivada entonces. Y para calcular la derivada se hace derivación implícita. Derivando implícitamente, se llega a esto. Se está derivando acá prima. Aquí queda, se subentiende de que es derivada respecto a x. Entonces nos queda, aquí se está derivando k sumando. Tome en cuenta que acá es la derivada del producto. Y ahí también. La derivada de 10 es 0. Así que uno llega después de calcular las derivadas a esa expresión y el paso siguiente es despejar.
despejar y prima. Se despeja y prima, y digamos, esta es una expresión, voy a volver a anotarlo así. Es una fórmula que depende de las variables x e y. Insisto que tienen que aparecer y, la variable dependiente. Podría eventualmente no aparecer x, la variable independiente, pero tiene que aparecer la variable independiente al despejar. Porque si solamente aparece la variable independiente, porque originalmente se podía despejar. Bueno, entonces acá, claro, pero entonces pero el contraejemplo estaba aquí, ¿no? Dice, no, pero ¿cómo en esta parte, ahí en este ejemplo, calculaste la derivada y la derivada depende de x y de y? Sí, pero e elevado a y se puede expresar en términos de x. Así que la derivada se expresa solo en términos de x, que se podía despejar originalmente. Bueno, la pendiente de la curva depende de los valores de x e y ahí nos dan como dato el punto. Reemplazamos x e y por los números que aparecen ahí, obtenemos menos 5 sextos. Así que aquí queda la ecuación punto pendiente. Tiene la regla. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Ya, este ejemplo es cálculo. A ver, voy a ver un ejemplo previo antes de este, ejemplo 10 estrellas. Pongámoslo acá. Pongamos acá ejemplo 10 estrellas. O previo al 10 estrellas, dice, el ejemplo es el siguiente, dice hallar la segunda derivada sí. Este es un ejemplo bastante artificial, porque aquí es un ejemplo un poco artificial, porque lo voy a cambiar. No, hay solución. Fíjate que aquí se puede despejar y se calcula la primera y segunda derivada y el problema se acaba, pero vamos a hacerlo por derivación implícita. Derivando implícitamente para ilustrar cómo uno procede. Entonces, derivando implícitamente nos queda así. ¿Cómo nos queda? Derivamos. Entonces nos queda 2x menos 2y por y' es 0. Y por lo tanto, y' es igual a x sobre y. ¿Ok? X sobre y. Fíjate que esta es una fórmula que solo depende de x porque se puede despejar y. Pero de acá vamos a hacer lo siguiente. Entonces, deriva nuevamente. Voy a decir acá, nuevamente. Dice implícitamente con respecto a x. Deriva nuevamente con respecto a x. Digamos acá, con respecto a x. Con respecto a x. Y entonces obtenemos que la derivada al lado izquierdo nos queda y segunda, y aquí lo que hay que derivar es un cociente, la derivada de una fracción. Entonces, sería y, 1 por y,
menos x por y prima partido por y cuadrado. ¿Ok? Entonces resulta que hay que dejar la segunda derivada en términos de las variables x e y, y aquí nos aparece y'. Pero entonces lo que uno hace es reemplazar y' por la fórmula de y. Y ahí se elimina la variable y' y queda solamente las variables x e y. Bueno, eso es todo lo que hay que hacer. Sería y menos x por y', x sobre y, partido por y cuadrado, ¿no? Entonces acá nos queda, por ejemplo, nos quedaría 1 sobre y menos x cuadrado sobre y cubo. Ahí está la segunda derivada de la función. Tenemos la fórmula. Bueno, esta misma idea es la que se va a plantear en este problema, que es algebraicamente más pesado, pero conceptualmente lo mismo. Derivemos, dice, en esta relación, hallar la segunda derivada de cuadrado de y de x cuadrado. Se tiene derivando implícitamente respecto a x. Aquí está la derivada, se calcula la derivada implícita, despejamos, llegamos. Ahí está. Ya, ahora vamos a derivar nuevamente respecto a x. Y hay que derivar una fracción. Entonces, aquí aparece la derivada del cociente. La derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Entonces nos quedaría esta expresión. A ver, cuando vamos a calcular esta, ¿no? 3, por ejemplo, 3x cuadrado y la derivada de esto respecto a x, nos quedaría 6x y más 3x cuadrado por y', que es la expresión que está ahí, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya, y todo lo que viene a continuación es álgebra. Hay que hacer álgebra. Y el álgebra pasa por agrupar la variable y prima, agrupar la derivada. Entonces, en este caso, el álgebra es para dejar esta expresión, este término y ese término agrupados. Y ahí nos queda. Se anotó con ese color. Y después, la parte pesada, como se hizo acá, reemplazar y' en términos de x y de y. Si se reemplaza y' en términos de x e y, y se hace todo el álgebra, se llega a la expresión, si no nos equivocamos en ningún cálculo, por supuesto, se llega a esa. ¿Ya? Ahí tenemos el problema resuelto. Bueno, déjenme terminar con una aplicación, por una aplicación del mismo contexto. Pongamos acá aplicación. La aplicación es la siguiente, digámosla directamente: cómo calculamos la derivada de una función elevado a una función. ¿Cómo calcular la derivada de esto? ¿De qué manera puedes calcular la derivada de eso? Vamos a deducir la fórmula, pero en realidad aquí la idea es aplicar el procedimiento cada vez, porque es bastante directo. ¿Cómo calculamos la derivada de eso? Y uno dice solución. Y igual f de x. Y es una fórmula de x
en este caso es explícita, y vamos a aplicar, no sabemos derivar, vamos a aplicar logaritmo. La idea es bajar el exponente. Esto es una técnica que se ocupa con frecuencia. Si uno aplica logaritmo, nos queda logaritmo de i, por propiedad del logaritmo, nos queda f de x por el logaritmo de g de x por el logaritmo de f. G de x por el logaritmo de f. G de x por el logaritmo de f de x. Bien, y a esta expresión, y después acá calculo la derivada respecto a x. Tomando en cuenta que en esta derivada el i es explícita, y es una fórmula de x. ¿Qué fórmula? Esta es explícita. Ejemplo, podemos deducir de ahí la fórmula, pero en realidad apliquemos esta propiedad todas las veces que sea necesario, si quiero derivar. Así se nos evita. A ver, ejemplo. Ejemplo. Veamos acá. Partamos con algo directo. Y igual o f de x y una fórmula. ¿Cuánto vale la derivada de x elevado a x? Podría ser, pongamos x elevado a seno de x. ¿Cuánto vale la derivada de eso? ¿Cómo calculamos la derivada de esa expresión? Entonces uno dice solución. Tomemos una, y es una fórmula, y en la fórmula x seno de x. Se aplica el logaritmo natural. Nos queda de esta forma, logaritmo de i igual a seno de x, pongamos paréntesis, por logaritmo de x. Por logaritmo de x. Y ahora lo que hay que hacer es derivar respecto a x. Les queda. En el lado derecho queda la derivada explícita, en el lado izquierdo nos queda, i es una fórmula de x, regla de la cadena, 1 sobre i por i'. Acá nos queda coseno de x, logaritmo de x, más seno de x, 1 sobre x. Y ahora vamos a despejar. Esto implica que i' debe ser igual a i factor de coseno de x por logaritmo de x más seno de x sobre x. Por lo tanto, y es una función explícita, así que la derivada es explícita, es visible la derivada de esta expresión, entonces debe ser igual a i, pero i es x seno de x. Ahí está la fórmula, ¿no? Coseno de x por el logaritmo de x más seno de x sobre x. Ahí está el cálculo, ¿ok? De esa manera uno calcula la derivada. Bueno, bien, vamos a partir con algunas aplicaciones geométricas a la próxima semana, la próxima clase. Entonces, finalicemos en estos minutos que quedan con un par de problemas. Vamos acá, problemas. Uno. A ver, planteamos un problema interesante.
Bueno, ¿ven? Veamos acá, déjenme... estamos buscando un problema interesante. El problema interesante dice hallar la recta tangente. En el problema tangente, para x igual 1, si f de menos 1 es a, donde f de x es igual a x, donde la recta tangente para x igual 1, a ver, esto no nos dé mal, no, hallar la recta tangente para x igual 1 de g de x igual a x f de logaritmo de x menos x. Sí, f de menos 1 es a. Encontremos la recta tangente. Bueno, solución. La recta tangente, solución. Cuando x es menos 1, cuando x es 1, implica que g de 1 es igual a 1 por f de logaritmo de 1 menos 1. O sea, es f de menos 1. Y eso es a. Dice, ahora, ahora, ¿cierto? Lo que hacemos ahora. Ahora calculemos la derivada de g. ¿Cuánto vale la derivada de g? Es derivar un producto. En la derivada de x es, ahí queda f, logaritmo de x, menos x, más x por la derivada de esta expresión. F es una función no conocida, la derivada queda así, ¿cierto? La derivada de esta expresión, menos x, por la derivada de esta expresión, es lo de adentro, 1 sobre x menos 1. Entonces, la derivada de g en 1, g' en 1, la derivada en 1 nos queda, logaritmo de 1 es 0, así que aquí nos queda f menos 1. El otro término es 0, es a. Por lo tanto, la recta tangente tiene ecuación y menos a
pendiente, x menos 1. Esa es la recta tangente que se puede reescribir también como ecuación principal. AX es AX, ¿no? Bien, y finalicemos con otro problema. A ver, busquemos otro que sea interesante. De general, un problema general. A ver. Problema, veamos acá. Solución. Hallar f', sí, f de x, también es un problema, típico problema de prueba, si f', f de x es 1 menos x menor o igual que 0, y e a la menos x es mayor que 0. Entonces, solución. Se tiene. Dice al calcular la derivada, vamos viendo. Tomemos para x distinto de 0. Si x es distinto de 0, ¿qué tenemos acá? X mayor que 0, en todo ese intervalo abierto la derivada es a la menos x, por lo tanto, f' es menos e a la menos x. X menor que 0, f de x es igual a 1 menos x. Por lo tanto, la derivada es menos 1. Estamos diciendo que en este intervalo, ahí, fuera de 0, ahí la función es derivable, los reales menos el 0 en cada punto. ¿Qué pasa en R? En 0. Si x es 0. ¿Qué pasa en x es 0? Notar que f es continua ahí, ¿no? F de 0 es 1. Y el límite, cuando x tiende a 0 de f de x, ese límite vale 1. Por lo tanto, f es continua ahí. ¿Será derivable en ese punto? ¿Será una función derivable ahí? A ver, veamos. ¿Cómo determinamos si la función es derivable? No podemos calcular la derivada directamente, porque la función cambia. Entonces lo que hay que hacer es por definición. Entonces la pregunta es, ¿existe este límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 dividido por h? Si ese límite existe, la función es derivable ahí. Bueno, ¿cómo calculamos este límite? Límite lateral. Límites laterales. Calculemos por la izquierda. No sabemos si el límite existe. Límite cuando h tiende a 0 por valores menores que él.
menos f del 1 es límite cuando h tiende a 0 de 1 menos h menos 1 sobre h. Este límite nos da menos 1, ¿correcto? Porque queda el límite cuando h tiende a 0 de menos h sobre h, y este límite da menos 1. Calculémoslo por la izquierda, por la derecha ahora. Límite por la derecha, x tiende a 0 por valores mayores que él, de f de h menos f en 0 sobre h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 más, y aquí colocamos la expresión, entonces la expresión es e a la menos h, menos 1, partido por h. Bueno, ¿ok? ¿Qué podemos decir de este límite? Ese límite vale menos 1 también, ¿no? ¿Por qué? Bueno, este límite es básico. Si no lo pueden apreciar, hagamos el cambio de variable. Hagamos u igual, color. Terminamos con esto, hacemos u igual, hagamos u igual, ahí, menos h. Nos queda igual al límite cuando u tiende a 0, ¿ok? Negativo, para ser más riguroso, e elevado a u menos 1 partido por menos u. Esto nos da menos 1 por este límite. Límite cuando u tiende a 0. En este caso por valores menores de e elevado a u menos 1 sobre u. Y este límite da menos 1 por 1. Este límite es básico. Lo vimos en nuestra unidad de límites. Por lo tanto, este límite da menos 1. Por lo tanto, así, así, la derivada en 0 es el límite f de 0 más h menos f en 0 sobre h. Este límite existe y vale menos 1. Quiero terminar indicando la gráfica. La gráfica de esta función es una función continua. Fíjate que en 0 es 1. Es así, ¿no? Dice que es negativo acá, ¿no? 1 ahí. En 0 es 1. Y se pega con la de la... Ahí. Ah, pero cambié el color. Cambiar el color acá. Ahí sí. Se pega con la gráfica de la función exponencial. E a la menos x. Verde. Ahí. Entonces debería pegarse así. Esta sea la menos x. Y la que está en rojo es 1 menos x. Y es derivable ahí. La derivada vale menos 1. Entonces voy a pintar con este color la tangente.
Esta es la recta tangente que tiene pendiente menos 1. ¿Ok? Bueno, vamos a partir con aplicaciones de la derivada al estudio de funciones en la próxima clase.